Aquí seguimos en vertvnoticias.com. Hoy tenemos un viejo amigo. Él no es tan viejo, pero yo lo conozco hace bastante tiempo, Juan Carlos Caldera, el doctor Caldera, como le digo yo. Porque claro, el apellido Caldera en este país está asociado al expresidente, y él no tiene nada que ver con esa gente. Pero en estos días fue noticia Juan Carlos porque desistió de su aspiración al Parlamento, a seguir en el Parlamento. Y vamos a comenzar por ahí, Juancito. ¿Por qué decidiste, tú en Sucre casi que tenías amarrada la nominación, porque eso la distribución le toca primero a justicia? ¿Por qué no fuiste? ¿Por el juicio, todo eso? No, fíjate, primero, gracias por la oportunidad, Kiko. Yo creo que uno tiene la oportunidad a veces de demostrar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es muy fácil a veces pontificar y cuando uno le toca dar el paso, buscar la excusa. Para nadie es un secreto que desde el año 2012, ya llevamos 3 años, hemos venido soportando una persecución, todo lo que ha sido el linchamiento moral, judicial ahora en mi contra, y la intencionalidad que tiene eso. Nosotros le metimos mucha cabeza a lo que significa el interés principal. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos quienes queremos un cambio? Trabajar para que eso produzca. ¿Y qué significa eso? Limpiar el camino, no, como dicen, no caer ya en el juego cantado que el gobierno va a plantear para ir en el camino enredándonos las cosas. En mi caso muy concreto, nosotros acabamos de culminar una encuesta con Data Análisis en el municipio de Sucre. Nosotros tenemos una intención de votos de cerca del 64% de la gente ratifica su confianza en Juan Carlos Caldera como quieren que sea su próximo diputado, pero nosotros también le preguntamos a la gente si consideraba que, a pesar de estar muy claro de que se trata de un montaje en mi contra, si considera que la decisión más correcta es que nos hiciéramos, como dicen, un paso a un lado para no ensuciar el camino de las elecciones parlamentarias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que el debate de las parlamentarias sea el video de Juan Carlos Caldera, el caso de Pedro Pérez, y no el verdadero debate que el pueblo le va a reclamar y a donde tenemos que plantear el debate, que es el problema de la situación social y económica de Venezuela. Nosotros creemos que un político no solamente sirve si tiene cargos. Los cargos son una etapa en la política, pero lo que sí debe tener un político siempre es la vocación de lucha. Yo lo estamos demostrando con esta decisión, la tomamos con la convicción de que de esta manera no ponemos en riesgo la diputación de Petare. El gobierno no ha podido ganar en Petare ni va a ganar en Petare. El próximo diputado de Petare va a ser un candidato de la Unidad Democrática y lo vamos a ganar. Y como lo dije hace semana, cuando anunciamos hace poco esta decisión, vamos a ser como dicen, el primer chicharrón en esa fiesta para trabajar muy duro como si fuese yo el candidato para que se logre eso. Pero lo que el gobierno busca es, en el camino de la elección, inhabilitarme, sacarme de, como dicen, de juego, y claro, entonces ganar eso, que no por la vía del voto es imposible. Fíjate. Nosotros tenemos la decisión por encima, y así lo estamos demostrando, Kiko, una vez más, por encima de la legítima aspiración personal que cada uno de nosotros tiene. Y en este caso, yo tengo el legítimo derecho de pensar aspirar de nuevo a la Asamblea. Está la victoria colectiva. De nada sirve una victoria individual que pone en riesgo una victoria colectiva. Fíjate lo siguiente. Ahorita estábamos hablando que Maduro acaba de decir que hay un diputado involucrado de la oposición en el caso de Carmona. No, de Robert Serra. De Robert Serra, perdón, yo que Carmona. De Robert Serra. Esto, a mi juicio, no dijo quién, forma parte de una estrategia que yo creo que el país puede darse cuenta de que se trata el juego. El gobierno ha venido, a medida que no tiene plata para regalarle a la gente y para comprar votos y hacer todo este proselitismo que ellos hacen, válido en política, pues, eso es un instrumento de eso. Ahora, cuestionable desde el punto de vista ético-moral, pero bueno. Fíjate, el gobierno tiene la tesis de jugar a la política, ya que no tengo cómo darle casas a la gente, resolver los problemas, enfrentar el dólar, la economía, porque Maduro no decide nada al respecto. El dólar sube y no hace nada. No hay con qué. No hay con qué. Y además, creo que él no tiene idea de eso. Él no tiene idea de cómo resolver la cosa económica, sino los factores internos que tienen, como hay una cosa ideológica en el medio, entre lo que dice Merente, dice el otro, pues la ideología priva, entonces no toman decisiones. Pero en todo caso, Maduro no le queda, se tiró en la casa estudiantil, puede inventar 3 cositas, pero la matriz que hay en el país en su contra es de casi el 70 y pico %. Él tiene, el destino es perder la Asamblea y luego el poder,
porque vamos a vivir según decía Ochoa ayer, Orlando Ochoa, vamos a vivir una hiperinflación en los próximos 6 meses, de manera que él puede terminar en diciembre con 10, 12%, y que no lo va a querer ni la mamá. Entonces, ¿qué le queda a la política? Yo estoy convencido que lo de Ceballos y lo de Leopoldo fue un invento del gobierno. Sacaron a Ceballos descomposado, le raparon el pelo, lo humillaron, le agarraron el video a Leopoldo para presionar la convocatoria de la marcha más rápido o hacerla casi obligada. Después tuvo que Voluntad Popular salir en eso, provocaron un cisma en la mesa, que además sacaron un video donde Leopoldo le decía gay a Capriles, sacaron un video donde la esposa de Ceballos les infiel con Chatento, una cosa montada desde el poder, que ahora viene con esto de cerrar, y así ellos van pura jugada de lo político. Sí. Eso aguanta. ¿Tú crees que eso, porque el caso tuyo está metido ahí, ¿tú crees que eso aguanta cuando Diosdado Cabello? Yo te diría que no te pasa a todo el mundo que se mete con él, pero él se mete con todo el mundo en su programa, le dice cualquier cosa y difama y friega. Yo te diría lo siguiente, Kiko. Eso depende de la disciplina que tengamos nosotros en tener muy claro cuál es el camino y cuál es el objetivo. El objetivo es cumplir con un mandato que tiene el pueblo. Tú lo decías ahorita, mira, 8 de cada 10 venezolanos te dicen que quieren que Venezuela cambie. Quieren que Venezuela vaya por un camino distinto al que está. Y esas personas, la inmensa mayoría de venezolanos están convencidos que con el gobierno actual, en las condiciones en que está ocurriendo las decisiones en Venezuela, no es viable poder lograr un cambio favorable en Venezuela. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Poner el debate, mantenernos con mucha disciplina en el debate donde corresponde, el debate de los problemas económicos, sociales. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. ¿Qué busca el gobierno? Movernos al debate de los audios, de los videos, de la confrontación política. Y esa es la confrontación política en donde el gobierno entonces te plantea a los patriotas y los vendidos, los blancos, los negros, los ricos, los pobres, y ese no es el planteamiento. Hoy, después de 16 años dividiéndonos los venezolanos, el gobierno logró unirnos a todos por igual. Todos estamos haciendo colas en los supermercados, en la farmacia, todos andamos pendientes de que llegó en yo no sé dónde, mandando el mensaje de texto. Esa es la realidad del venezolano. Todos estamos encontrándonos en la necesidad y todos nos estamos encontrando en la decisión de que Venezuela cambie. Para que Venezuela cambie tenemos a la puerta de la esquina una gran oportunidad que son las elecciones parlamentarias. Lograr cambiar la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional por la vía de los votos es un hecho que vamos a lograr de manera histórica en Venezuela y le vamos a contar al mundo que a pesar de la adversidad logramos construir por la vía democrática electoral una salida a esta profunda crisis. Para eso tenemos que tener mucha disciplina, para eso hace falta fundamentalmente 2 cosas. La construcción de una plataforma unitaria de candidatos, que ya estamos a punto de lograrla. Eso significa que vamos a ir unidos con un solo candidato de la unidad en cada circuito, en listas unitarias, y una unidad de campaña, de discurso, que es el gran reto que viene junto con el anuncio de la unidad. Esas 2 cosas conectadas con el corazón y el anhelo de cambio de los venezolanos va a lograr que la mayoría de la Asamblea Nacional esté a favor de la unidad. ¿Para qué? Porque es muy importante. No se trata de una mayoría de diputados para hacer un carrito chocón del gobierno. Para eso no es el poder. Para hacerle útil al pueblo. Nosotros que hemos tenido que vivir lo que es la Asamblea Nacional de hoy, es una Asamblea Nacional divorciada, Kiko, tú lo sabes, de los problemas del país. No se Cualquier discute, venezolano prende el canal de la Asamblea Nacional y nada hablan de sus problemas de carne y hueso. ¿Quién pone la agenda? La mayoría oficialista. Mira, 1000 veces ha pedido la palabra un diputado de la unidad para plantear el problema del hospital de cualquier estado, el problema de una vía de comunicación, el problema de una escuela, los problemas de carne y hueso de los venezolanos, y la mayoría de las veces lo que le dicen es que eso es mentira, que eso no existe, que los hospitales están mejor dotados que nunca, que en Venezuela las autopistas, bueno, no tienen ningún problema, que Venezuela es un país sin problema. Y cuando la cosa es muy evidente, te dicen que eres tú el que sembraste el problema, que más bien ellos están luchando contra ti, pues tú fuiste el responsable del problema. Ese divorcio los va a hacer perder la asamblea, y lo que nos toca a nosotros, como yo siempre se lo digo a la gente de Petare, que cuando usted prende el televisor y vea los debates de la asamblea, diga, esta gente está hablando de lo que anoche cuando estábamos en la casa cenando, estábamos hablando del problema de la escuela, del problema del ambulatorio, del problema del campo, del problema de los pescadores. Es decir, que la Asamblea Nacional sea verdaderamente un espejo de la agenda de temas de Venezuela y no lo que pasa hoy en día. Más importante es debatir
un acuerdo en solidaridad con un país que está a 500, a cientos de miles de kilómetros de Venezuela, que un problema de Aragua, un problema en Carabobo, el problema de la inseguridad, por ejemplo. Kiko, tú no te imaginas cuántas veces nosotros llevamos la necesidad de crear en la Asamblea Nacional un plan, una agenda compartida para atacar el problema de la inseguridad. No, el problema de la inseguridad son ustedes, que entonces son los paramilitares, ustedes que mandan a matar a la gente, ahora mandamos a hacer las colas. Bueno, esas cosas, la gente está asqueada de ese divorcio, de ese cinismo, y por eso nosotros tenemos que llevar el debate a que el país en común todo se una para lograr ese cambio que 8 de cada 10 venezolanos tienen la decisión de que así ocurra. Ajá, el gobierno, la agenda política por encima de la agenda social. No me preocupan los pobres ni nada, porque no tengo nada que darles, sino decirles que estos son unos traidores, vendepatria, agentes del imperialismo. Pero el gobierno sabe que la oposición tiene unos puntos de fuga. Sabe que lo que ocurrió entre la MUD y Voluntad Popular y el sector que ella representa expresa una pugna entre Leopoldo y Capriles, al final de cuentas, a lo mejor por la candidatura presidencial, pero por el problema del poder en Venezuela, que hay dos sectores en la oposición, uno más moderado, uno más radical, y alimenta eso permanentemente, y juega eso, y uno cuando escucha lo poco que le llega al gobierno es que están inventando tramas y subtramas para alimentar la desunión, para alimentar el canibalismo o la diferencia, porque es obvio que hay diferentes posiciones en la oposición. Pero yo que soy un demócrata convencido, que no me gusta la violencia, que detesto el radicalismo, los radicales me ladillan, no lo soporto, porque creo que son el atraso de la humanidad. Toda se ha atrasado por el radicalismo, porque el radicalismo cree que es una velocidad. Cualquiera sea su expresión. Pero sí, ya sea derecho o izquierda. El radicalismo, vamos a la revolución para cambiar todo rápido, y resulta que después es todo rápido con la enfermedad. En todos lados, en la historia. Yo creo en la conciencia del hombre. Pero creo también que el país como está desespera a cualquiera, que uno tiene que manejar bien eso, que además claro, pero ahí hay que jugar también, hay que tener jugadas audaces para ganar la Asamblea Nacional. Como dice la frase de Napoleón, vístame despacio que estoy apurado. Así es. En ese cuadro, ¿cómo hacemos para que no ocurran episodios como el de la marcha, que Chugo saca un comunicado que yo creo casi genera un cisma, cuando el papel de Chugo no es ese, Chugo tiene que ser más bien el conciliador? Porque aquí razones para dividirse, esos son muy fáciles, las difíciles son para unirse. Mira, Kiko, lo que tú planteas es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros, que es demostrarle al país que la diversidad, la pluralidad que la tenemos, somos diversos, somos plurales, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza de la unidad. Y eso es un gran desafío que pasa por dos cosas para mí fundamental. Primero, entender que nadie solo puede. Todos nos necesitamos para lograr el objetivo que es el cambio en Venezuela. Y la segunda, entonces, tener mucha madurez, mucha tolerancia y mucha humildad. Partido político, dirigente político que no vea la necesidad de respeto, de entender, de construir al otro, está haciendo un flaco servicio a la unidad. Nosotros tenemos en estos momentos un gran desafío. Acabamos de dar una rueda de prensa el día de ayer anunciando la agenda unitaria en favor de los presos políticos. Si tú ves al final, lo que hay es más ruido que diferencia. Son más las cosas que nos unen, que compartimos, que las diferencias que podamos tener. Y la responsabilidad frente al desafío que el país espera de nosotros es saber tramitar, saber, como dicen, procesar con inteligencia, con madurez y con respeto al país las diferencias que podamos tener. El país nos puede perdonar muchas cosas, lo que nunca nos perdonaría es que fracasamos porque no nos unimos. Eso no existe y estoy seguro que esta dirigencia va a estar por encima de los desafíos que vienen, como dicen, del casquillo que el gobierno va a meter, y vamos a lograr construir juntos ese brinco al futuro que significa ganar la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el caso tuyo? Mira, el caso nuestro ha sido desde el 13 de septiembre del 2012 para acá un comodín del gobierno. Cada vez que quieren tapar un escándalo con otro, entonces mueven el caso de Juan Carlos Caldera. Cuando sacaron el caso, estamos a 20 días de las elecciones, querían entonces dar un golpe a la campaña electoral. Después lo volvieron a mover 8 meses después, cuando Ismael García anunció el audio de Mario Silva. El día que presenta Ismael García el audio de Mario Silva, amanece la fiscal general de la República en el Tribunal Supremo pidiendo mi antejuicio de mérito. Un año después, 7 meses después, cuando necesitan buscar el diputado 99 que le cortan la cabeza a la diputada Mercedes Aranguren, entonces vuelven a activar mi caso para decir, no se trata de la casa de un diputado 99, sino los juicios que están pendientes. Le cortan la cabeza a la diputada Aranguren, el caso año y medio después,
no pasa nada y lo vuelven a activar ahorita como dicen el calentamiento de lo que fue el año pasado, luego de la muerte de Robert Serra, el radicalismo que volvió otra vez sobre la mesa, la agenda política, se vuelven a plantear el caso. Lo importante es que desde el día cero, el minuto cero, nosotros hemos tenido una posición invariable que vamos a mantener, que es dar la cara, explicar, ya lo hemos hecho frente al país, el país ha entendido claramente lo que allí ocurrió y nos vamos a mantener en esa posición, trabajando, nos hemos dado un minuto, nos han doblado, como dicen, nos han puesto a dudar de nuestro compromiso con Venezuela y dando la cara siempre. Fíjate, Juan Carlos, el caso tuyo es uno de los pocos casos en política donde, oye, es mortal que te saquen en televisión un video recibiendo plata pues, y acusándote de ladrón y corrupto y todo eso, y el gobierno además con toda la dictadura mediática que posee. En 48 horas en los canales del Estado, el video fue transmitido más de 150 veces. Pero todo el mundo esperaba o que tú te fueras o que sencillamente te desapareciera, que no existiera. Sin embargo, tú asumiste tu cosa, diste tu batalla, has venido peleando. Y extrañamente, porque esos son casos muy lapidados, sobre todo con el gobierno que es tan macabro, estás ahí, estás vivo en política. La encuesta esa demostró, has tenido, creo que en tu defensa, el sacrificio, el que por encima de tu caso, tú hayas visto la unidad, la política, en el caso de la campaña de Capriles, viste más la campaña de Capriles que tu problema personal. Y eso ha venido como salvándote, que en términos comunicacionales es difícil, porque lo que puedas decir tú contra lo que tiene el cañón de insultos que tiene el gobierno es muy poquito, y un video que repiten a cada rato. Sin embargo, yo creo que en el sector opositor, y más allá de eso, la gente te ve con respeto. Yo te veo con mucho respeto, además te conozco hace años. Y además a mí no me pueden venir en el cuento de que a ti te agarraron con un video con una plata, entonces amardo al otro, sí. ¿Y de dónde saca plata el gobierno? ¿Y cómo hacen las campañas? ¿Y a quién si le metiéramos video a todo lo que ellos le piden y los negocios que hacen y cada contrato y cada carretera lo que hay detrás? Entonces, toda esa maraña en el cual yo soy bueno y los demás son malos, habrá un pendejo que se lo crea, pero yo creo que si uno revisa lo que hay en Andorra hay unos tipos, dos tipos. Uno relacionado con un pedazo del gobierno y otro con otro, que tienen cuentas de 300 y 200 millones de dólares, que son testaferros. Sí, fíjate, Kiko, varias cosas. En primer lugar, yo creo que la vida le pone pruebas y ahí es donde uno tiene que demostrar el compromiso. Yo asumí esto como una gran prueba que me puso el camino de la política para demostrar mi compromiso con Venezuela. Yo hubiese podido tener la opción de irme, de brincar la talanquera, cualquier otra cosa que otros. ¿Eso te lo ofrecieron en algún momento? Yo creo que gracias a Dios no lo ofrecieron, pues sabían cuál era mi respuesta. Pero yo no dudé ni un minuto en que lo primero que yo tenía que hacer es salir ese día y dar la cara a Venezuela y explicar las cosas con detalle. Y no lo dudé porque podía hacerlo con toda la tranquilidad de quien tiene la conciencia tranquila y puedes contar de la A a la Z lo allí ocurrido. Nosotros lo asumimos como lamentablemente el inicio de una nueva etapa de la lucha política en Venezuela. Después de mi caso, inmediatamente vino el linchamiento moral contra Richard Mardo, Oscar López, María Corina, Mercedes Aranguren, y así ha venido ocurriendo con otros dirigentes. Y la buena noticia es que ninguno de los que nos han sometido a eso hemos tomado el camino de abandonar la lucha. Nos hemos mantenido firmes. Nosotros preguntamos eso en la encuesta que hicimos recientemente, si consideran que yo había sido castigado o no por la ley, si cometí algún delito, y el 70% dice que no. Y eso es porque la gente claramente entendió que se trataba de un montaje. Y ese 30%, que lo dije ese día, que voy a trabajar todos los días para ganarme la confianza de las personas que en algún momento dudaron, fundamentalmente está allí en la gente que cree en la guerra económica, que cree en la intervención americana, toda esta gente que tiene una posición política muy marcada. Sin embargo, vamos a seguir trabajando y lo importante, Kiko, yo creo que esto nos tiene que servir de referencia a lo que acaba de ocurrir, que tú comentaste, este hecho vergonzoso, miserable, porque no tiene otra palabra, del audio de los esposos Ceballos, que se plantea esto. Lo que tenemos que entender que esta no es la política. La política no es esta charca donde el gobierno todos los días quiere meternos a chapotear. La política es un instrumento para el servicio, para cambiar las realidades, para que los pueblos avancen, para que la gente tenga tranquilidad y paz. Yo siempre digo que la primera tarea que tiene un gobierno es darle tranquilidad a su pueblo. Y hoy no es precisamente lo que... Vamos a regresar en breve, vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos Caldera, un tal show aquí en vertvnoticias.com, su canal, su opción.